Buenas noches, nosotros somos el grupo número 6 y les vamos a hablar sobre procedimientos almacenados. Mi nombre es Jennifer Mendoza y tenemos como concepto general que los procedimientos almacenados son un programa almacenado en la base de datos. Son un conjunto de comandos que pueden ser ejecutados directamente en el servidor, es decir, que será ejecutado por el servidor de base de datos y no por el programa cliente que lo accede, permitiendo que la ejecución de una acción o conjunto de acciones específicas. La ventaja de estos procedimientos es que, como son ejecutados directamente de la base de datos, pues se obtiene una respuesta bastante eficiente. Eso resulta muy útil ya que se deshace de la sobrecarga resultante de comunicar grandes cantidades de datos salientes y entrantes. Tenemos ahora la sintaxis de los procedimientos almacenados. Para crear uno, tenemos aquí el create procedure, insertamos el nombre del procedimiento almacenado y los parámetros que éste necesita. Tenemos as y luego las sentencias que deseemos programar. Y también se puede modificar un procedimiento almacenado con el alter con el que ya hemos podido trabajar para modificar otros datos. Tenemos aquí el alter procedure para modificar un procedimiento almacenado. Igual el nombre del procedimiento y los parámetros que necesita. Ahora las características principales es que se almacenan en la propia base de datos y constituyen un objeto más dentro de esta misma. Tienden a mejorar el rendimiento de los sistemas, producto a que reducen el intercambio entre cliente y servidor. Y tenemos que los procedimientos almacenados son reutilizables, de manera que los usuarios mediante la aplicación cliente no necesitan relanzar los comandos individuales, sino que pueden llamar al procedimiento para ejecutarlo en el servidor tantas veces como sea necesario. Bien, como primer ejemplo, vamos a realizar un backup desde un procedimiento almacenado. El script en SQL para hacer un backup es este de aquí. Tenemos backup, database, el nombre de la base de datos, to disk y la ubicación en donde vamos a almacenar ese backup. Y como ejemplo, vamos a realizar un backup de, por ejemplo, mi base de datos CD y la ubicación. Pondremos el nombre de la base de datos y la fecha para identificarla. Ejecutamos. Y aquí tenemos se han procesado 366 páginas en el archivo CD, en el archivo 1. Y para verificar vemos que aquí está la base que acabamos de crear. Ahora, para crearlo desde un procedimiento almacenado, tenemos aquí el create procedure. Tenemos aquí el nombre del procedimiento almacenado, un URL que sería
la ubicación en donde guardaremos la base de datos y el nombre de la base de datos. Y comenzamos as begin. Luego utilizamos el script que tenemos arriba, backup database, con la variable que contiene el nombre de la base de datos, toDisk, y la variable que contiene el URL en donde guardaremos la base de datos. Y end. Y ejecutamos. Y ahora hacemos el llamado a este procedimiento almacenado de esta forma. Tenemos el nombre del procedimiento almacenado y los parámetros que necesita. En este caso es el URL, que aquí lo tenemos, y el nombre de la base de datos. Utilizaremos otra base de datos, por ejemplo, telemarketing. Y ubicamos siempre una fecha para identificar. Y ejecutamos. Y aquí tenemos que se han procesado 366 páginas para la base de datos del marketing. Se almacena también el archivo log, que pues es el que restaura toda la base de datos en caso de ser necesario. Y verificamos aquí, y aquí está la base de datos que el backup que acabamos de crear. Buenas tardes. Siguiendo con nuestro estudio acerca de los procedimientos almacenados en SQL Server, yo voy a explicarles cómo podemos invocar o utilizar funciones dentro de los procedimientos almacenados. Primero que nada, voy a hacer lo que es un breve repaso, que son los procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones de Transact SQL que SQL Server compila en un único plan de ejecución. Los llamados Stored Procedures se encuentran almacenados en la base de datos, los cuales pueden ser ejecutados en cualquier momento. Se utilizan para agrupar las instrucciones de Transact SQL y cualquier lógica asociada necesaria para llevar a cabo una tarea. ¿Cómo se ejecutan? Cuando un procedimiento almacenado es ejecutado por primera vez, se compila, se crea y se guarda en memoria un plan de ejecución. Luego SQL utiliza ese plan de ejecución cuando se vuelve a llamar al procedimiento sin volver a compilarlo nuevamente. Los procedimientos almacenados nos proporcionan a nosotros los usuarios un acceso fácil a la base de datos. Se puede tener acceso a la base de datos sin tener que conocer los detalles de la arquitectura de las tablas, simplemente se ejecutan los procedimientos almacenados. Se llegan a cabo las tareas solicitadas. Los procedimientos almacenados pueden aceptar datos de entrada, es decir, parámetros de entrada para poder procesar. Tenemos lo que son variables locales y devolver datos. También podemos invocar funciones, que es el ejemplo que vamos a mostrar. Debemos recordar que el SQL Server nos permite también crear funciones, pero existe una diferencia con respecto a los procedimientos almacenados. Nosotros podemos tener un procedimiento almacenado y dentro de este mandar a llamar a una función, ya sea una creada por nosotros como dentro del sistema o algunas de las que SQL Server ya tiene predeterminadas. Sin embargo, no puede ser al contrario, es decir, no podemos utilizar una función y dentro de esa función mandar a llamar a un procedimiento almacenado. El siguiente ejemplo que voy a mostrarles dice lo siguiente: utiliza un procedimiento almacenado para consultar datos de una tabla. El procedimiento invocará una función que verificará si el usuario tiene permisos de consulta sobre la tabla o columna a consultar. Primero, cree dos usuarios, otórgueles permisos diferentes sobre la tabla en cuestión para probar dicho procedimiento almacenado. Y dice que se utilizará la función del sistema para verificar estos permisos. Siguiendo con nuestro ejemplo, utilizaremos SQL Server Management Studio
Para ello debemos, primero que nada, crear una conexión con un usuario que tenga los privilegios suficientes para crear otros usuarios y para crear procedimientos almacenados. Para nuestro ejemplo, utilizaremos una base de datos de prueba que tenemos previamente cargada llamada factura. Tiene diferentes tablas creadas. En este caso, trabajaremos sobre la tabla que es llamada empleado. Esta tabla consta de diferentes columnas, como ser empleado ID, nombre empleado, primer nombre, segundo nombre, apellido, cargo, sueldo, horas extra, fecha de ingreso. Aquí podemos consultar un par de datos que la tabla tiene precargados. Podemos ver la información completa del usuario, en este caso porque nuestro usuario actual tiene los privilegios completos. Bueno, podemos ver dentro de esta base de datos, en el apartado de seguridad, que no tenemos usuarios más que el DBO. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precargar un script que ya tenemos generado y vamos a explicar esta parte sobre lo que es crear nuestros usuarios en nuestro procedimiento almacenado. Ok. Primero que nada vamos a crear un login utilizando la base de datos factura y a crear un usuario para este login. En este caso, este usuario a este primer momento no tendrá privilegios. El usuario será llamado simplemente user1. Entonces, primero que nada, ejecutamos la primera sentencia para crear nuestro login. Dice que se creó correctamente. Y luego utilizando el siguiente comando, creamos nuestro usuario. De igual modo fue creado correctamente. A uno de estos usuarios le asignaremos permisos y al otro restringiremos algunos. De igual modo creamos un segundo login llamado prueba 2 y un usuario user 2 de igual manera. A este punto nuestros usuarios y nuestros inicios de sesión han sido creados. Nosotros podemos verificar esto si nos venimos a nuestra base de datos. Bueno, primero actualizamos. Venimos a la parte de la base de datos factura y luego a su apartado de seguridad. Vemos que ya tenemos nuestro user 1 y user 2. Ahora procederemos a lo que es darles permiso. En este caso utilizaremos el usuario, al cual vamos a darle permisos grant select sobre toda la base de datos, grant insert y execute para poder ejecutar lo que son los procedimientos almacenados. Satisfactoriamente le dimos los permisos y ahora haremos lo mismo con el usuario 2. Los permisos fueron dados. Ahora bien, notemos cuidadosamente la siguiente instrucción, en la cual vamos a denegarle el acceso a la columna sueldo de la tabla empleado al usuario número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro usuario número 2 no va a poder consultar los datos sobre esa tabla, sobre esa columna. Los comandos se harán satisfactoriamente. Ahora bien, antes de probar que todo eso fue dado correctamente en los usuarios correspondientes, crearemos nuestro procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado, al cual llamaremos sp-select, sp de store procedure, tiene dentro de sí una estructura if-else, en la cual llama a la función llamada hasParents_by_name, que básicamente lo que hará es verificar que tenemos permisos sobre la tabla empleado y que podemos hacer select sobre la columna sueldo. Si tenemos dicho permiso, nos arrojará un valor 1 y si no tenemos, nos dará un valor 0. En este caso, si tenemos un valor 1, es decir, tenemos permisos de consulta sobre esa tabla, se hará un select simple en el que seleccionaremos el nombre del empleado y el sueldo correspondiente.
pero si no, nos imprimirá en pantalla el mensaje de que el usuario actual no tiene permisos para visualizar la información. Básicamente, pues necesitamos ejecutar igual esta sentencia. Nos dice que pues el comando se ejecutó correctamente y podemos verificar en nuestra base de datos, en el apartado de programación, que nuestro procedimiento almacenado fue creado correctamente. Si venimos a Store Procedures o procedimientos almacenados, vemos que SPSelect se ha creado correctamente. Ahora bien, lo que procederá es que probemos que efectivamente nuestros usuarios pues tienen los permisos correspondientes y pueden invocar o pueden llamar lo que es el procedimiento almacenado, Store Procedure. Ok, continuando, para poder probar que nuestros usuarios fueron creados correctamente y tienen los permisos que anteriormente dimos, vamos a lo que es crear la conexión con nuestro primer login, que era prueba 1. Vemos que la conexión es exitosa, entonces lo que procederemos es a generar un par de consultas y a ejecutar nuestro procedimiento almacenado pues en nuestra base de datos. Como podemos observar, estamos conectados con el usuario 1, pero lo verificaremos de igual manera a través de un comando. Abrimos aquí unas consultas que teníamos previamente creadas. Ok, ejecutemos la primera sentencia select, que es para verificar que estamos conectados correctamente con nuestro usuario. Aquí pues podemos observar que efectivamente es el user 1. SQL Server nos ofrece una función llamada fnMyPermissions que nos permite ver los permisos que tenemos sobre la base de datos o diferentes objetos. En este caso pues verificaremos los permisos que este usuario tiene sobre la base de datos. Podemos observar que tiene los permisos que previamente dimos, el select, el insert y el execute, y también los que tiene por defecto, como lo que es el permiso de conexión. También pues podemos verificar con la misma función si tiene los permisos sobre la tabla empleados que previamente restringimos en uno de los usuarios. En este caso podemos observar que tiene los permisos select e insert. Hay que notar de que este usuario sí tiene permisos sobre la columna sueldo. Y si queremos ver, por ejemplo, la información que está almacenada en esa tabla, igual ejecutamos el siguiente comando y podemos ver la información completa, incluyendo la columna sueldo. Si ejecutamos solamente nuestra función hasPerByName, podremos observar los permisos que tiene sobre la columna llamada nombre empleado. Y vemos que nos arroja un 1, puesto que este usuario sí tiene permisos, lo mismo sobre la columna sueldo, un 1. Esta función es la que nos permitirá en el procedimiento almacenado poder realizar la consulta o no. El procedimiento almacenado que previamente definimos simplemente se ejecuta a través de la palabra reservada exec o execute. Y como podemos ver, nuestro procedimiento almacenado funciona. Nos arroja lo que es pues el nombre del empleado y su sueldo correspondiente. Ahora pues cerraremos esa conexión y probaremos nuestro usuario de prueba 2. Vemos que de igual manera la conexión fue exitosa en nuestra base de datos y haremos exactamente lo mismo. Vamos de nuevo a abrir nuestras consultas. Y de nuevo, pues verificaremos que estamos conectados con el usuario correspondiente en lo que es pues nuestra base de datos lectura. Vemos que efectivamente es el usuario 2 y si vemos los permisos sobre la base de datos deberían ser los mismos, select, insert y execute. Y sobre la tabla empleados
nos arroja que igual tenemos los permisos insert y select. Note que este usuario fue al que le restringimos el poder ver la información sobre la columna sueldo, por lo cual no aparece en esta parte. Si nosotros quisiéramos hacer un select consultando la información, ese nos arrojaría un error porque el usuario no tiene permiso select sobre la columna sueldo. Pero si queremos visualizar información en esta misma tabla diferente a sueldo, eso sí se nos permitiría, como el nombre de empleado. De igual modo, pues por ejemplo, si vemos los permisos sobre esa columna con la función hasPersByName, nos arroja un 1, indicando que tiene permisos, pero si lo hacemos sobre la columna sueldo, nos arroja un 0, precisamente por los permisos denegados. Al ejecutar nuestro procedimiento almacenado spselect, vemos que nos arroja el mensaje: el usuario número 2 no tiene permisos para visualizar esta información. De esta manera, pues podemos comprobar que podemos utilizar un procedimiento almacenado y dentro de él poder invocar funciones, cosa que al contrario no sucede, es decir, no podemos utilizar una función e invocar un procedimiento almacenado. Bien, entonces yo les explicaré el último ejemplo de procedimientos almacenados, try catch. Para este ejemplo utilizaré una base de datos que ya tenía previamente creada de cines, en la cual creé un procedimiento almacenado para insertar películas, la cual requiere de 4 parámetros de entrada, que sería el ID película, que es único, el nombre de la película, el género de la película y la calificación de la película. Utilicé un bloque de try catch para insertar el registro y así obtener los errores de la consulta en caso de que haya. Para ejecutar el procedimiento almacenado utilizamos la sentencia execute. Colocamos el nombre y los parámetros de entrada, que en este caso el nombre es sp-insertar-película. Y los parámetros serían, vamos a colocar 10 de ID, la Cenicienta como nombre de la película, infantil como género de la película y 1 de calificación. Vamos a ejecutar esta línea, lo seleccionamos, le damos execute y vemos que nos da un error, el cual nos dice el número del error, el estado del error, el procedimiento que está dando el error y un mensaje. En el mensaje podemos ver que nos dice que hay una violación de llave primaria. Vamos a ver por qué hay una violación de llave primaria. La violación de la llave primaria entonces es porque tenemos el mismo ID. Como podemos verificar, en efecto ya existe un ID número 10 con el nombre de la película El niño pijama de rayas, entonces no podemos ingresar el mismo. Entonces vamos a probar con uno diferente, que en este caso vamos a colocar 11. Seleccionamos, ejecutamos la línea y vemos que ya se insertó correctamente. Vamos a ejecutar el select de la película para verificar que en efecto se insertó. Buscamos el ID número 11 y en efecto podemos ver que ya está insertado el ID número 11, el nombre de la película que es Cenicienta, el género que es infantil y la calificación que es número 1. Entonces, ¿qué pasa si si queremos volver a ingresar este ID? Nos vuelve a tirar el error, nos dice el número del error, estado del error, el procedimiento que está dando este error y nos dice el mismo mensaje, que hay una violación de llave primaria porque intentamos ingresar al mismo ID. Y esto es lo que podemos ver gracias al try catch. Para esto es que nos sirve, para detectar este tipo de errores.
Y eso sería todo por los ejemplos de nuestro grupo.